Los colores del despertar. Una memoria del primer amor y el autodescubrimiento. Mirando hacia atrás. Dicen que la memoria es selectiva, que embellece lo que duele y opaca lo que ya no necesitamos recordar. Después de 2 décadas, puedo afirmar que esto es solo parcialmente cierto. Hay experiencias tan intensas, dolorosas y tan formativas, que permanecen grabadas con una nitidez casi fotográfica, como si el alma hubiera decidido preservarlas intactas para siempre. Esta es la historia de mi vida después del cierre abrupto del episodio con mi padre, que justamente coincidió con la etapa de mi adolescencia en los años 2000. Entonces conocí el despertar de una identidad que no tenía nombre ni referentes. Es la crónica de un adolescente que navegó sin brújula por las aguas turbias del deseo, la confusión y el autodescubrimiento en una época donde las palabras, diversidad sexual, apenas comenzaban a susurrarse en los círculos más progresistas de Lima. Escribo desde la perspectiva de mis 30 y tantos años, pero respetando la voz de aquella niña de 12 a 14 que fui. No juzgo sus decisiones ni sus sentimientos, simplemente los narro con la honestidad que merecen, sin agregar ni quitar detalles solo porque podrían sonar más interesantes. Esta historia de por sí ya lo es. No necesita los recursos artificiales de la ficción, tiene todo el misterio y la magia que de por sí tiene la vida real. Porque entender de dónde venimos es fundamental para aceptar quiénes somos hoy. En estas páginas aparecerán las canciones que marcaron aquellos años. No son solo música de fondo, son parte integral de la memoria, el pulso emocional de una época que aún resuena en mí. Escúchalas mientras lees para sumergirte más profundamente en cada momento. The Cranberries, Linger. Primera parte, incertidumbre y primera ilusión. Capítulo y el precio de la LIBRTA de aquella noche de julio de 2002 parecía un sueño. Después de tanto tiempo creyendo que era imposible, al fin lo estábamos haciendo, huíamos. Pero había algo roto dentro de mí, una contradicción que no sabía nombrar. Desde la ventana del taxi, veía alejarse las luces de Huacho, aquella ciudad costera donde habíamos permanecido un par de años, 2 años que ahora se sentían como toda una vida. Nos íbamos como reos buscando libertad, escapando de mi padre en medio de la noche. En la radio sonaba Linger de The Cranberries, y su melancolía parecía hecha para ese momento, para esa distancia que crecía entre nosotras y todo lo que conocíamos. Los sentimientos se contradecían dentro de mí, chocaban unos contra otros sin encontrar orden. Sabía que un nuevo futuro nos esperaba, uno que prometía paz. Pero era imposible imaginar cómo sería esa vida, porque nunca la habíamos conocido. Las lágrimas no cesaron durante esas 2 horas de viaje. Supongo que, al igual que yo, mi madre y mis hermanas también llevaban por dentro esa mezcla dolorosa, alivio y culpa, libertad y pérdida. Por fin la pesadilla había terminado. Me abracé fuertemente a Toby, mi perrito Shih Tzu. Me miraba desesperado al verme llorar, sin entender, queriendo consolarme a su manera. No eran solo lágrimas de quien por fin encuentra libertad. También lloraba porque, a pesar de todo, él era mi padre y lo amábamos. Pero ya habíamos comprendido bien las consecuencias que nos esperaban de no tomar esta decisión. Estábamos huyendo no solo por una vida mejor, estábamos, prácticamente, luchando por conservar con vida a mi madre. Eso ya no era vida. A veces él era cariñoso. Nos preparaba el desayuno temprano, el mejor, porque nos quería. Pero se transformaba de la nada cuando bebía, y se convertía en un monstruo que desconocíamos, que no sabíamos controlar con nuestras fuerzas de niñas. Mi madre ya no tenía voluntad para enfrentarlo. Cada vez más sumisa, parecía una niña más, otra prisionera de aquel hombre que con mentiras se la llevó, alejándola de su familia, prohibiendo que ningún familiar de Huánuco se comunicara con nosotras. Pero esta vez hicimos caso omiso a cualquier amenaza. Lo calculamos todo tan bien, como si hubiéramos aprendido de aquellos detectives de las películas que él nos hacía ver, de esos que saben cómo actuar y esperan el momento exacto para, por fin, conseguir lo que se proponen. Esta vez, las detectives éramos nosotras. Entonces llegamos a Lima cargando más sueños que maletas, huyendo de una realidad que amenazaba con asfixiarnos. No sabía entonces que aquel escape me llevaría directamente hacia los encuentros más determinantes de mi adolescencia. Mi madre Lucía tenía 36, mis hermanas Isel 16 y Tania 14. El viaje había sido largo, no solo en kilómetros sino en decisiones que habían cambiado el rumbo de nuestras vidas para siempre. Al escapar de la casa de Huacho, dejamos atrás no solo las paredes que nos habían contenido, sino también el peso insoportable de un padre que se hundía cada vez más en la agresividad y en la neblina del alcohol. Aquella huida nos llevó directo a Lima, a una ciudad inmensa donde todo era desconocido, al mismo tiempo, una promesa de libertad. Fue mi tía Hilda y sus hijos quienes nos abrieron las puertas con los brazos extendidos y el corazón dispuesto. Nos dieron refugio por algunas semanas, mientras nos ayudaban a conseguir un lugar donde establecernos. Estuvimos con ella alrededor de un mes, tiempo suficiente para recuperar el aliento y pensar qué hacer con nuestras vidas. Allí, en su casa, recuperamos algo que hace muchos años no teníamos, la paz que hace mucho no teníamos con mi padre, pero a la vez convivíamos con el miedo a que viniera a buscarnos. Era como sombra. Cada vez que sonaba el timbre, corríamos despavoridas a escondernos en la habitación de la azotea, convencidas de que podría ser él. Algunas veces llamaba para amenazarnos, pero felizmente, nunca apareció, y aún así la amenaza estaba presente, como un fantasma que respiraba cerca. De haber llegado, estoy segura de que ni siquiera la azotea nos habría salvado. Conseguimos luego una habitación en casa de los Yucra, una familia muy peculiar y extraña que no inspiraba mucha confianza, pero era lo que había, una casa en el barrio de Naciones Unidas. Aquí empezó nuestra nueva vida, literalmente se sentía como si hubiéramos salido de un libro y empezado otro totalmente distinto. El aire se sentía más liviano ya sin él. La casa era grande y silenciosa, casi como si hubiera sido abandonada hace tiempo.
El polvo se acumulaba en los rincones, y el aire parecía haberse quedado atrapado en un pasado que nadie quería habitar. Nuestra habitación quedaba al fondo en el segundo piso. Teníamos que atravesar primero una sala enorme que parecía olvidada, lo que si no faltaban eran varias botellas de todo tipo de bebida alcohólica, aunque igual empolvados, al fondo, lejos de la entrada. Allí nos instalamos como pudimos, acomodando pocas pertenencias con la ilusión de estar, por fin, a salvo. La casa era grande y silenciosa, casi fantasmal. El polvo se acumulaba en los rincones como evidencia de un tiempo detenido, y el aire mismo parecía haberse quedado atrapado en un pasado que nadie quería habitar. Nuestra habitación estaba en el segundo piso. Para llegar, teníamos que atravesar una sala enorme que parecía olvidada por sus propios dueños, muebles cubiertos por sábanas grises, fotografías amarillentas en las paredes, y al fondo, lejos de la entrada, como escondidas con vergüenza, varias botellas de licor vacías que se acumulaban entre el polvo. Allí nos instalamos como pudimos, acomodando nuestras pocas pertenencias con la ilusión frágil de estar, por fin, a salvo. La dueña era doña Honoria, una mujer mayor de semblante cansado y mirada perdida en algún punto indefinido del pasado. Vivía con su hijo, un hombre extraño que caminaba con una leve cojera y cuyo aspecto evocaba personajes de cuentos lúgubres. El apodo de Quasimodo con pelo flotaba entre susurros cuando no estaba presente. Ambos parecían habitados por una melancolía espesa, y no pocas veces, por el gusto excesivo por la bebida. En esa rareza, en su silencio pesado y su compañía distante, encontramos paradójicamente un refugio donde escondernos y empezar de nuevo. Nos acomodamos, mi madre, mis hermanas y yo, en una habitación que parecía encogerse cada noche. Las paredes desconchadas atestiguaban silenciosas nuestras conversaciones susurradas. El espacio era pequeño, claustrofóbico incluso, pero el alivio era inmenso. La libertad tiene un precio, y nosotros lo estábamos pagando con cada día de incertidumbre, con cada comida compartida hasta el último bocado, con cada prenda remendada una vez más. Pese a todo, había algo que valorábamos por encima de cualquier comodidad material: la paz. Ese aire tranquilo que podíamos respirar sabiendo que, por fin, la pesadilla había terminado. Los sonidos de aquella habitación se grabaron en mi memoria como una extraña sinfonía de supervivencia: el crujir rítmico de la cama que compartíamos, el goteo incesante del caño que nunca cerraba bien, como un metrónomo que marcaba nuestros días, y el murmullo constante de mi madre rezando al caer la noche, un rosario de agradecimientos por lo poco que teníamos mientras tejía plegarias por un mañana mejor. La vida nos había enseñado de golpe el valor de lo esencial. Un pan duro, de esos que parecen piedras y hacen un ruido seco al golpear el plato, se convertía en mis manos en un tesoro incalculable. Lo devoraba como si fuera la galleta más fina, saboreando cada migaja con una gratitud que antes desconocía. Cada día ansiábamos la llegada puntual de mis primos, quienes aparecían como ángeles disfrazados de humanos, con recipientes tibios que contenían nuestro almuerzo y cena. El aroma a comida casera inundaba brevemente nuestro pequeño universo, y por unos instantes, todo parecía estar bien. Mi madre salía cada mañana con su mejor blusa, la única que no mostraba el paso implacable del tiempo, el cabello perfectamente recogido y una determinación que contradecía el cansancio de sus ojos. Regresaba cada tarde con la misma respuesta negativa, pero con la esperanza intacta, como si cada no fuera solo un obstáculo más en un camino que inevitablemente llevaría al éxito. Isel, mi hermana mayor, con apenas 16 años, tuvo que abandonar la ligereza de la adolescencia como quien deja atrás un juguete que ya no puede cargar. La vi transformarse en adulta de la noche a la mañana, cambiando sus cuadernos de dibujos por largas jornadas en una panadería donde, porque siempre hay gente dispuesta a explotar a quien no puede defenderse, nunca le pagaron un sol. Ken, Nothing in My Way. Luego pasó a trabajar en una gasolinera, donde le iba mejor lavando autos bajo el sol implacable de Lima. Regresaba con los pies hinchados, la espalda dolorida y a veces con heridas en las manos por algún vidrio roto. Aún así, siempre traía algo consigo: un paquete de galletas, unos lápices de colores, pequeños tesoros que representaban horas de trabajo y un amor que no necesitaba palabras para expresarse. Fueron días difíciles, no lo niego. Pero así es la existencia, una sucesión de altibajos que nos moldean sin previo aviso, como el mar da forma a las piedras, puliendo asperezas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Ahora, con la perspectiva que dan los años, comprendo que aquellos días de carencias materiales fueron fundamentales para mi formación emocional. Aprendí que el amor se manifiesta en gestos pequeños pero constantes, que la dignidad no depende de lo que se posee sino de cómo se enfrenta a la adversidad, y que la gratitud genuina nace del conocimiento profundo de la escasez. Aquella habitación diminuta, que entonces me parecía una prisión, era en realidad el laboratorio donde se forjó mi carácter. Sin saberlo, me estaba preparando para los desafíos emocionales que vendrían: la intensidad de mis sentimientos hacia Beth, la confusión de mis emociones hacia Samir, la complejidad de navegar por una identidad sexual que aún no tenía nombre en mi vocabulario. Dido, Tang Shu. Capítulo 2. Días de tiza y perfume sutil.
El colegio 1155 NSC se alzaba imponente con sus paredes de un amarillo deslavado y sus patios de cemento agrietado donde nuestros sueños adolescentes se entrelazaban con la realidad que nos esperaba fuera de sus rejas. Mi hermana Tania cursaba cuarto año de secundaria mientras yo apenas transitaba por segundo, ambas intentando mantener a flote nuestras aspiraciones en medio de una situación familiar que amenazaba con hundirnos. Lima aquellos días vibraba al ritmo de Cara Luna, de Vacíos, una melodía imposible de eludir que se colaba por cada resquicio de nuestra existencia cotidiana. Todas las chicas la cantaban en los recreos, en las fiestas quinceañeras, en cualquier momento que permitirá una pequeña evasión. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz. Se convertía en el himno no oficial de nuestras vidas adolescentes, una banda sonora perfecta para aquellos años de incertidumbre y primeros descubrimientos. Yo, sin embargo, permanecía ajena a esa fiebre tropical. Mis auriculares reproducían otra cosa, baladas en inglés de los 80 y 90 que había heredado de mi hermana mayor. No sabía entonces que justo ese año, esas mismas canciones se convertirían en las testigos silenciosas de mi propia transformación. Llegaría a amarlas con una intensidad desgarradora, la misma intensidad con la que después las odiaría, incapaz de escucharlas sin que algo dentro de mí se quebrara. Los bailetones, organizados por el aniversario del colegio u otras festividades se inundaban invariablemente con aclamado "Acerejé", de las Ketchup, con su coreografía que las profesoras intentaban descifrar con movimientos desacompasados mientras nosotras conteníamos la risa tras nuestras manos. Era una normalidad que yo abrazaba con desesperación, un intento por confundirme entre mis compañeras, de ocultar bajo sonrisas estudiadas y respuestas correctas en clase el abismo económico que nos separaba. Yo era la chica silenciosa, la que prefería la invisibilidad, la que respondía con monosílabos y evitaba las miradas prolongadas. Mi uniforme remendado y mis útiles escolares de segunda mano me recordaban constantemente mi lugar en la jerarquía social del colegio. Había aprendido que la mejor forma de sobrevivir era pasar desapercibida, convertirme en parte del mobiliario escolar. Hasta que un día, de manera imprevista, noté algo en mí. Era una extraña incomodidad mezclada con una inexplicable emoción cada vez que una persona en particular entraba al salón. Un sentimiento nuevo que hacía que deseara que las horas de inglés se prolongaran indefinidamente, cuando antes solo contaba los minutos para que terminaran. Al inicio era una incomodidad muy extraña. Digo extraña porque de pronto y de la nada se convirtió en algo que me atrapaba completamente. No sé en qué momento exacto sucedió, solo sé que un día me descubrí esperando esa sensación, buscándola con una ansiedad que no sabía que era capaz de sentir. Era como si algo dentro de mí se despertara apenas esa persona cruzaba la puerta del salón, y yo me permitía sumergirme en ese mundo del cual no quería salir, donde todo lo demás dejaba de importar. Era absurdo. Pasaba de querer ser invisible a desear intensamente la coincidencia de nuestras miradas en medio de todas las alumnas, para que ellas dejaran de existir por ese instante y solo existiéramos ella y yo. Mi universo, ese universo pequeño y silencioso que había construido para protegerme, de repente solo quería sumergirse en ese sentimiento, en esa presencia que lo llenaba todo. No tenía ni idea de cómo llamarlo. Tampoco quería ponerle nombre, porque nombrarlo significaba enfrentarlo, definirlo, y tal vez perderlo en el proceso. No quería ahondar en cuestionamientos que pudieran romper lo que estaban haciendo, tan frágil aún, tan nuevo. Las preguntas podían esperar. Por ahora, solo me permitía sentir y disfrutar de ese nuevo sentimiento, dejarlo crecer sin intentar controlarlo o entenderlo. Era más fácil decirme a mí misma que le tenía un cariño muy grande a la maestra, que la admiraba profundamente. Más fácil que admitir que lo que sentía no era normal, no por ser malo, sino porque era demasiado hermoso, demasiado intenso. Porque jamás había sentido eso por nadie, esas ganas de quedarme a su lado permanentemente, hasta querer contemplarla a cada momento, memorizar cada gesto suyo, cada inflexión de su voz. Quería abrazarla, estar cerca, pero en vez de ello me quedaba congelada frente a ella, incapaz de pronunciar bien una palabra, como si mi lengua olvidara su función cada vez que me dirigía la mirada. No quería entrar en contradicciones conmigo misma, aunque las había, inevitables y constantes. ¿Cómo podía desear algo que me incomodaba tanto? ¿Cómo podía anhelar esa tensión que me hacía consciente de cada respiración, de cada latido, de cada segundo que transcurría en su presencia? No lo sabía. No tenía respuestas. Solo sabía que quería sentir plenamente aquello que empezaba a nacer dentro de mí, sin importar a dónde me llevara, así que lo dejé estar. Dejé que esa incomodidad me abrumara, que me hiciera sentir vulnerable y expuesta de maneras que no conocía. Y poco a poco, sin darme cuenta del momento exacto en que sucedió, empecé a amarla. A amar esa incomodidad que me atrapaba, que me sacaba de mi invisibilidad autoimpuesta y me hacía sentir, por primera vez en mucho tiempo, completamente viva. Completamente yo, el despertar de lo innombrable. El aula olía a tiza pulverizada y a perfumes baratos de adolescentes, pero durante esa clase específica, el ambiente se transformaba sutilmente,
como si cada palabra pronunciada en otro idioma adquiriera un significado secreto, un código entre ella y yo que nadie más podía descifrar. Un nerviosismo inexplicable me invadía cuando ella me miraba directamente, ella, la maestra de inglés, Miss Beth. Good afternoon, students, how are you doing? Today we see the simple present, open your books, page 25. Su voz tenía una cualidad sedosa que envolvía como el flautista de Amelín. No era estridente como la de la profesora de matemáticas ni cargada de autoridad artificial como la del director. Era un sonido que te invitaba a acercarte para no perder detalle, un susurro melodioso que convertía el inglés en poesía. Sus manos dibujaban en el aire las palabras que quería enseñarnos, como si pudiera darle forma física antes de que llegaran a nuestros oídos. Aquel primer día de clase, mientras las demás resolvían sus ejercicios con la cabeza gacha, ella pasó por mi lado y se puso de cuclillas junto a mi pupitre. Con una mirada fija y voz suave, preguntó en español. ¿Cómo te llamas? Sentí algo extraño, muy raro, que inconscientemente me hizo actuar de manera distinta a como lo hacía con cualquier adulto. La miré fijamente a los ojos sin querer soltar su mirada, como si un imán invisible me mantuviera atrapada. Sonreí y dije tímidamente: Nira. Ella sonrió, una sonrisa genuina que le arrugaba las comisuras de los ojos, y rápidamente se levantó para poner orden en el resto del salón. Fue un intercambio tan simple, tan breve, que desbloqueó en mí un universo de emociones. Una sensación de electricidad recorrió todo mi ser, algo tan nuevo que no tenía idea de que existía, como si alguien hubiera encendido un interruptor en algún lugar escondido de mi interior. Desde aquel momento quedé perdidamente hipnotizada, y no precisamente por su belleza física. Era algo que iba mucho más allá de lo superficial. Ella no usaba maquillaje, ni joyas ostentosas, ni esmalte en las uñas. Su cabello parecía húmedo constantemente, quizá por las cremas que usaba para domarlo. No utilizaba los perfumes empalagosos que flotaban como nubes tóxicas alrededor de otras maestras. El suyo era sutil, casi imperceptible, como flores silvestres después de la lluvia. La realidad que yo percibía contrastaba totalmente con la opinión de mis compañeras. Tiene la nariz muy grande, comentaban entre risitas mal disimuladas durante los recreos. Se viste como mi abuela, decía otra mientras el grupo asentía con esa crueldad casual de la adolescencia. Es demasiado masculina, algunas le decían, la chola, de forma despectiva, como si eso fuera el peor insulto. Decían que hablaba raro, que era muy tosca, que parecía hombre, que caminaba cojeando, yo no veía eso por ningún lado. O quizás sí lo veía, pero lo percibía como atributos más que como defectos, como características que la hacían única en un mundo de maestras perfectamente moldeadas en el mismo patrón aburrido. Cada comentario cruel era una pequeña daga que se clavaba en mi pecho, aunque nunca me atrevía a contradecirlas abiertamente. Me quedaba callada, sintiendo como la rabia y la confusión se mezclaban en mi estómago. ¿Cómo podían no ver lo que para mí era tan evidente? La forma en que sus ojos se iluminaban cuando alguien comprendía un concepto difícil, la manera en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando escuchaba con atención genuina, ese gesto que te hacía sentir que realmente importaba lo que decías. El leve cojeo que le daba un aire vulnerable y a la vez determinado, como alguien que había aprendido a seguir adelante a pesar de todo. Años después, cuando finalmente tuve el vocabulario para nombrar lo que sentía, comprendí que aquello había sido mi primer encuentro real con el deseo. No el deseo superficial que mis compañeras expresaban hacia los cantantes de moda en sus carpetas forradas con pósters brillantes, sino algo mucho más profundo y desconcertante, la atracción hacia alguien que desafiaba todos los patrones que la sociedad me había enseñado a reconocer como normales. Y esa comprensión llegó con un peso silencioso que cambiaría para siempre la forma en que me veía a mí misma.